¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Decile a tu hermano, el Señor está aquí y quiere bendecirte. Amén. Quiere llenarte de su gracia. Hay mucho sentir en nuestro corazón de lo que hemos estado hablando mucho con los colaboradores, y es de este tema de crecimiento, de crecer, ¿no es cierto? De crecer no solamente en número, sino de crecer en nuestra propia vida espiritual, cada uno crecer en nuestra vida espiritual. Y yo creo que este tiempo que hemos apartado los días viernes para ayuno y oración nos va a ayudar a este crecimiento. ¿Cuánto lo creen? Y meditando en esto, después estaba pensando, vamos a hablar un poquito más en la palabra acerca de lo que es, hablar un poquito de esto de crecer en el Señor, de crecer espiritualmente. Vamos a hablar más adelante, pero hoy quería comenzar, digamos, esta serie de pensamientos con una palabra que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Y el título de la palabra de hoy es como vasijas vacías. Y cuando veamos esta palabra, yo lo que quiero es hacer un paralelismo que se dice, tomar algunos elementos y algunas frases de este pasaje que, digamos, nos van a ayudar a meditar acerca de nuestra vida de relación con el Señor. Una de las revelaciones que la Biblia nos da a nosotros acerca del Dios Todopoderoso, la Biblia a nosotros se nos revela mostrando el amor que Él tiene por los seres que ha creado. Amén. Por cada uno, no solamente de los que estamos aquí, sino de la gente que pasa por la calle, de la gente de este barrio, el amor que Él tiene por sus criaturas. Y aunque el sistema de este mundo y el diablo a nosotros nos haga pensar que para Dios nosotros no valemos nada, y que el sufrimiento existente en este mundo producido por el pecado a nosotros nos haga dudar muchas veces que Dios nos ama, lo cierto es que Él nos habla a través de su bendita palabra y quiere llamar nuestra atención, quiere despertar nuestros espíritus, quiere despertar nuestra fe. Y queridos hermanos, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, esa palabra que viene de Él, pero la recibimos con fe, esa palabra se transforma en una palabra de poder, amén. En una palabra que transforma, en una palabra que cambia. Porque Pablo dice lo siguiente, que el Evangelio es poder para todo aquel que cree. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que si nosotros estamos deseosos, atentos a la palabra de Dios, con fe, creyendo, esa palabra se va a transformar en poder para transformarnos, amén. Por eso es importante, como decía unos domingos atrás, que reverenciemos la palabra del Señor, que le hagamos caso, que no la dejemos de lado, amén.
Cuando Dios nos dice algo, que le hagamos caso, amén. Uno de los deseos que Él tiene es la de morar en la vida del corazón de su pueblo, amén. Dice que Él quiere morar en su pueblo, así lo dice la palabra de Dios. Y dice, Dios ha elegido a su pueblo para morar en Él. Eso lo dice en el Salmo 132:13. Y lo hace, ¿cómo lo hace el Señor esto? Él mora en su pueblo a través de la presencia del Espíritu Santo. Y el Señor lo dijo, yo me voy, pero les envío otro consolador para que esté con ustedes y Él los guiará a toda la verdad de Dios. Hay otro versículo en Santiago 4:15 que dice que el Espíritu, con mayúscula, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Amén. El Espíritu Santo a nosotros nos anhela celosamente. Y queridos hermanos, es importante que nosotros estemos preparados o nos preparemos para recibir en nuestro corazón la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Amén. Hace falta. Nos hace falta para vivir. Y yo quería justamente en este pasaje que vamos a leer, ver algunas frases y a través de esas frases que vamos a ver y observar en este pasaje, yo quería traer algunas enseñanzas acerca de la obra que hace el Espíritu Santo. Porque yo creo que esto es importante para luego crecer, amén. Hace falta que el Espíritu obre en nosotros para que después de ahí empecemos a crecer. Porque si vamos así nomás a la Bartola, seguramente que la obra se va a truncar. Pero yo quería meditar en estos pasajes y le invito a leer en 2 de Reyes 4, del 1 al 7, que dice lo siguiente. El aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Que Dios bendiga su palabra. Pero qué tremenda la situación de esta mujer. Una viuda que era justamente, su esposo había sido uno de los profetas que habían estado aparentemente al servicio de Eliseo, ¿no es cierto? Y
lo que estaba viviendo esta mujer aparentemente por su falta de conocimiento para cómo sustentarse en su casa, dice la palabra que las deudas parece que la sobrepasaron y dice que vinieron los acreedores. ¿Para qué? Para cobrarse, queriéndose llevar como siervo a sus hijos. Imaginémonos por un momento nosotros esta situación. Y dice esta mujer que estaba en necesidad. Esta mujer estaba viviendo en pobreza. ¿Y qué es ser pobre? Ser pobre es ser necesitado, es ser carente de algo. Pero yo quería detenerme en la primera frase de esta mañana, y es esta: tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite, dice el versículo 2. Y yo quería sacar una enseñanza de esta frase, que aunque nosotros seamos pobres, siempre vamos a tener alguna cosa. Amén. Aunque seamos pobres, siempre vamos a tener algo. Esta mujer tenía solo, dice, una vasija. Y una vasija es un recipiente para contener algo. Y en este caso la vasija, dice la palabra, que contenía aceite. Yo quería de aquí sacar una enseñanza, y es que nuestras vidas, queridos hermanos, son como vasijas que tienen la capacidad de contener. Amén. Y como nosotros sabemos, la figura del aceite en la palabra de Dios a nosotros nos habla de el Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento también habla de que nosotros somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. O sea, nosotros somos como la vasija que puede contener el aceite. Nuestras vidas son las vasijas que pueden contener ese aceite celestial. Y esta mujer tenía solo su vasija con aceite. Y queridos hermanos, meditando en esta palabra, yo creo que el deseo de Dios es de que nuestras vasijas, que son nuestras vidas, contengan el aceite, figura del Espíritu Santo. Amén. Pablo dice: sed llenos del Espíritu. El deseo de Dios es hacer su morada en nuestras vidas, dijimos recién. Podemos a lo mejor decir como esta mujer: tu siervo no tiene nada, Señor. Yo no tengo nada, Señor. Pero Dios aún de la nada puede hacer milagros, porque Él es el creador. Y cuando nosotros miramos nuestras vidas miserables, cuando nosotros miramos nuestra vida necesitada, pareciera que es lo único que tenemos. Pero Dios nos mira y nos dice: es lo único que quiero. Lo que quiero es tu vida. Lo que quiero es tu vida como una vasija para que yo la pueda llenar de mi aceite. Amén. Gloria a Dios. Pero sigue el pasaje diciendo, entonces la primera frase es esto: tu sierva ninguna cosa tiene sino solo una vasija. Y nosotros tenemos una vasija, que es esto. Amén. Y
el varón de Dios le dice a la mujer que consiga vasijas vacías para que pueda llenarlas con el aceite. Y para que Dios, queridos hermanos, a nosotros pueda llenarnos, necesitamos ser vaciados, porque hacen falta vasijas, ¿qué cosa? Vacías. Debemos vaciarnos para ser llenos de Él. ¿Y qué muchas veces contiene nuestras vidas? Nuestras vidas contienen pecados. Nuestras vidas contienen conductas erradas. Nuestras vidas contienen enojos, iras, mal carácter. Nuestras vidas contienen malas palabras, vicios, pensamientos que están fuera de la voluntad de Dios. O sea, nuestras vidas contienen obra de la carne. Y queridos hermanos, si nuestras vidas están llenas de todas esas cosas, el Espíritu Santo no puede llenarnos, amén. El aceite del cielo no puede venir sobre nosotros porque está llena de cosas humanas. Dios está buscando vasijas como vacías para llenarla de su presencia, para llenarla de su amor y de su voluntad. Y queridos hermanos, hoy por el Espíritu Santo, el Señor nos habla a nosotros y nos dice: vacíate, hijo mío. Vacíate, hija mía. Vacíate de todo el peso del pecado que te asedia. Vacíate de lo que no te deja correr la carrera que tienes por delante. Vacíate. Vaciarnos significa renunciar a todo lo que impide que le obedezcamos al Señor. Hace falta renunciar para comprometernos con el Señor, amén. Si no renunciamos, no nos vamos a comprometer nunca con el Señor. Nunca nos vamos a sentar en los caminos de Dios. Jesús decía que todo el que no renuncia no es digno de Él. Por eso roguémosle al Espíritu Santo, queridos hermanos, que nos ayude a entender lo que Dios nos está pidiendo. Cuando Pablo a nosotros nos habla a través de su testimonio y a través del encuentro que él tiene con el Cristo resucitado, él tiene una expresión de un hombre que ha sido vaciado de sí mismo. Y él le dice, cuando se encuentra con el Señor, le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Este hombre que era un religioso lleno de conocimiento, maestro de la ley, ¿no es cierto? Pero él, cuando se encuentra con Cristo, se vacía y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y queridos hermanos, es que Cristo no busca a aquellos que confían en sus conocimientos. Cristo no busca a aquellos que confían en sus capacidades. Cristo busca a aquellos que han aprendido el camino de la humildad y del reconocimiento de sus limitaciones. Amén. Cristo busca a aquellos que no confían en sí mismos, sino que ponen su confianza en Él. La única forma de ser lleno de la presencia del Señor es ser como vasijas vacías, vaciarnos nosotros mismos. El Señor no fuerza a nadie, el Señor no obliga a nadie. Y si nuestro corazón está lleno de nosotros mismos, no hay lugar para Él. Por eso, seamos vasijas vacías, amén. Vasijas vacías para que Él nos llene.
Vamos a ver la tercera frase que aparece en este, mejor dicho, son dos frases en este punto, y es enciérrate. Y ustedes se acuerdan cuando Jesús les enseñaba a orar a sus discípulos, ¿qué le decía? Entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre Celestial que está en los cielos. Y queridos hermanos, este encerramiento nos habla a nosotros de comunión, amén. El Espíritu Santo, el Señor nos dice, enciérrate para tener comunión con tu Padre. Este encerramiento que le dice el varón de Dios a la mujer, nos habla también a nosotros de que necesitamos comunión y de que necesitamos estar a solas con el Padre, amén. Jesús nos muestra su ejemplo cuando la palabra dice que Él se apartaba a lugares solitarios y allí oraba, lugares desiertos y ahí oraba. El relato continúa diciendo que le dijo a la mujer que echara luego, dice, echa en todas las vasijas aceite. Y queridos hermanos, esto es algo muy importante. Cuando hay comunión, cuando hay encerramiento, digamos, con el Padre Celestial, hay aceite del cielo, amén. Hay presencia del Espíritu Santo. Y esta presencia no solo puede inundar nuestras vidas, sino otras vasijas, otras vidas que se encuentran vacías para recibir del Señor, amén. Notemos que dice echa en todas las vasijas. Y Dios quiere, queridos hermanos, echar en todas las vidas de su presencia. En todas las vidas quiere poner el aceite del cielo. Para Dios no hay acepción de personas. No hay ninguno mejor que otro. Para Dios, delante de Él, su idea y su deseo es hacer una obra completa en todos aquellos que vienen a Él. Amén. Nosotros podemos hacer acepción de personas. Nosotros podemos decir este sí, este no. Este sí, este no. Pero Dios no lo hace. Debemos preguntarnos si deseamos la bendición para nosotros y para los demás. Amén. Vamos a ver ir a la siguiente frase. La indicación de Eliseo es que cuando una vasija ya estuviera llena, dice, de aceite, había que separarla y ponerla aparte. Y yo quisiera que aquí ustedes me presten atención porque esto es muy importante. Ponerla aparte. Hoy hablamos de entrega. Me entrego al Señor. Poner aparte la vasija significa que una vida llena del Espíritu es consagrada para Él. Una vida llena del Espíritu tiene que ser puesta aparte. Y esto nos habla de algo muy importante en nuestras vidas que se llama la consagración. La consagración es el acto por el cual una persona o un objeto son separados para el servicio y para el culto o la adoración al Señor. Tenemos que buscar y anhelar la consagración, amén.
En el Nuevo Testamento esta palabra consagración también se traduce como santificación. Eso está en Primera Tesalonicenses 4:3. Pablo le dice a los hermanos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, es vuestra consagración, es vuestro separarse para Él. Son separados para Él. Amén. Y en el 4:7 dice, pues, de 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En su voluntad, queridos hermanos, Dios espera que busquemos nosotros la santificación, que busquemos la consagración, la llenura del Espíritu en nuestras vidas es lo que a nosotros nos lleva a buscar la consagración o la santificación. La consagración al Señor nos hace entender una cosa, que ya no tenemos libertad para hacer lo que a nosotros nos parece, sino que hacemos lo que el Señor quiere, al Señor le agrada. No podemos usar nuestra boca livianamente, sino hablar lo que el Señor quiere que nosotros hablemos. Dice en Primera de Pedro 4:11 lo siguiente: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Amén. O sea que el que ha entendido este tema de la consagración y de estar separado para Él, entiende que no puede hablar cualquier cosa, que no puede hacer cualquier cosa, sino que tiene que estar sujeto a la autoridad del Señor. En la consagración a Dios, nosotros descubrimos que cada día Dios nos pide que le entreguemos más de nuestra vida y de nuestro tiempo. Entregarle nuestra vida al Señor es sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Él. La pregunta sería, ¿cómo le vamos nosotros a responder al Señor? Y quiero hablar algo acerca de este tema de la consagración. Consagrarse al Señor, no es necesario ser pastor para consagrarse al Señor, amén. Para entregarse a la santificación no es necesario tener un cargo en la iglesia, amén. Ser consagrado y ser santificado para el Señor es para toda la iglesia, amén. Así que yo quiero animarte ahí donde estás, querido hermano, querida hermana, a consagrarte y a santificarte para el Señor, a entregarle tu vida al Señor de todo corazón, con todo, ya sin dar más vuelta en el mundo, amén, sino entregarte de una vez por todas al Señor, amén. Vamos a la siguiente frase. Dice la palabra que las vasijas que sus hijos le traían a esta mujer estaban vacías, ¿no es cierto? Y fíjese que la función de los hijos, ¿cuál era? Era la de traer las vasijas. Esto nos habla a nosotros de algo muy importante. Nos habla acerca de la misión que tiene la iglesia. Traer las vasijas delante del Señor para que Él las llene. ¿Y saben lo que son esas vasijas? Esas vasijas son las vidas de personas que están necesitadas de Cristo y que necesitan ser llenas. Entonces, nosotros como iglesia nos ponemos en la función que tenían estos hijos de esta viuda, de traer las vasijas vacías para que el Señor las llene. Amén.
Dios nos manda a traer las vidas a los pies de Él para que las llene. Y dice la palabra en Juan 1, 40 al 42, estos tres versículos, que Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y dice la palabra que éste halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. ¿Se dan cuenta? Dice la palabra que Andrés trajo a Simón a los pies de Jesús. Andrés trajo la vasija a los pies de Jesús. Lo que hizo Andrés es lo que todos los que formamos parte de la iglesia tenemos que hacer, amén. Traer a Jesús a las personas para que Él las llene. Hágase la pregunta usted mismo en su corazón: ¿voy a ser obediente, Señor, a esto? Ayúdame, Señor. Y por último, termino con la última frase. Dice la palabra que llegó el momento que las vasijas vacías se acabaron. Y dice la palabra, y cesó el aceite. O sea, el milagro en el cual se estaba sucediendo mientras traían las vasijas vacías y se iban llenando las vasijas de aceite, se acabaron las vasijas vacías y cesó el aceite. Y yo pensaba en esto, queridos hermanos, que cuando no hay vidas que se vacían delante del Señor, ¿escuchó bien? Cuando no hay vidas que se vacían delante del Señor, el Espíritu Santo no puede obrar. El aceite cesó. ¿Por qué? Porque no hay una vida vacía. El aceite cesó y la obra del Espíritu cesa cuando se encuentra con vidas que están llenas de sí mismas. Vidas que no tienen lugar para el obrar de Dios, porque están llenas de argumentos humanos que alimentan la incredulidad. Fíjese este pasaje en Marcos 6, lo quiero leer porque es muy interesante. Marcos 6, del 1 al 6. Marcos 6, del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y dice la palabra, y no pudo hacer allí, ¿qué cosa? Ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Queridos hermanos, estas personas son un ejemplo de aquellas que no le dan lugar al obrar de Dios por causa de su incredulidad. Ellos estaban llenos de sus propios argumentos, de sus propios pensamientos, de sus propios pareceres. Estas vidas no se habían vaciado
de sí mismas y por lo tanto la obra del Espíritu Santo estaba siendo resistida. Queridos hermanos, si no hay vasijas vacías, no hay aceite. Amén. Si no hay vasijas vacías, el Espíritu Santo no podrá obrar. Y yo quiero que te lleves esta palabra en tu corazón en este día. Me tengo que vaciar delante del Señor para que Él me llene de su presencia y de su Espíritu. Amén. El Señor nos está llamando a ser vasijas vacías, que solo se dejen llenar por Él, que solo se consagren para Él, que solo le honren a Él. El Señor nos llama hoy a caminar en la dirección que el Espíritu Santo nos está mostrando. Y esta dirección implica que tenemos que humillarnos delante de Él y que tenemos que deponer toda actitud de soberbia y de orgullo y estar dispuestos a darle al Señor todo lo que somos y todo lo que tenemos. Amén. No dárselo a un hombre, dárselo a Él. Amén. No estoy pidiendo ofrenda ni diezmo. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Darle su vida, su ser, sus hijos, sus pertenencias, dedicarla al Señor, consagrarlas a Él. Amén.